Hola chicos, ahora vamos a utilizar una herramienta llamada Terrain Builder, que es una herramienta que nos va a permitir hacer los terrenos en Unity de una forma fácil, sencilla, rápida. Es muy parecido al Type Palette que se ve en Unity 2D en pues, la materia de lenguaje. Entonces, para utilizarlo nos vamos a Windows, abrimos nuestro Package Manager y acá recordemos que el Package Manager tiene varias funcionalidades. Entre ellas están el registro de Unity, InProject, que son los assets que están ya en el proyecto. Este de Unity Registry es de assets que Unity nos recomienda. Están mis assets, que son los que se tienen en la Asset Store, en la cuenta, vinculados a la cuenta. Entonces, para utilizar el Terrains Tool, nosotros tenemos que utilizar Unity Registry porque es un asset que no, pues, nos recomienda sobre todo Unity propiamente. Y hay muchas formas de buscarlo. Una es ir hasta acá abajo, empezar, buscar el nombre y aquí está. Ya si nosotros no queremos hacer eso, nos vamos aquí a la derecha, hay un buscador, escribimos Terrain y aquí aparece Terrain Tools. ¿Qué significa esta R? Que está lanzado, es una versión lista. Hay gente que lo que hace es que le aparecen en P y amarillo, esas son versiones que apenas están relanzando, entonces no es como eh, que lo tengan. Entonces yo ahorita ya lo tengo instalado, por eso me aparece remover, yo lo voy a quitar, cosa que pues veamos cómo todo se va dando, pero a ustedes les va a aparecer esta opción por defecto que dice instalar. Entonces la idea es que le den allí en instalar y ya cuando se instale pues ya van a tener todas las funcionalidades listas para poder ser utilizadas. Entonces yo voy a hacer un pequeño corte en lo que se termina de remover e instalar el mío y apenas eso esté sigo con el video. 5 minutos después. Listo chicos, cuando esto les haya terminado de descargar, pues aquí les aparece este botón de remover. Y aquí hay unos assets que pueden utilizar. La idea es que los puedan descargar. Ya ahorita nosotros vamos a traer unos. Entonces, yo personalmente quiero recomendar estos de acá que se llama Terrain Sample Asset Pack, que trae precisamente assets que nos dejan utilizar. Terrain Tools son gratuitos. Y tiene, por ejemplo, estos layers de acá que ya les voy a explicar cómo se utilizan. Tiene unas demostraciones y también es importante, tiene plantas. Entonces, estas plantas las podemos utilizar para el proyecto. Ya para añadir los assets funciona igual. Hay un video sobre añadir assets. Si no saben hacerlo, revisen ese video. Entonces, ya yo lo tengo en mis assets. Yo le doy aquí. Ah, pues no lo tenía. Pero es porque no inició la sesión, pero yo lo tengo. Entonces, yo vengo acá a Window, Package Manager y en mis assets, que son los de acá, aparecen mis Terrain Sample Asset Pack. Cuando yo lo tengo, yo lo descargo. Ya yo lo tenía descargado porque pues, pesa 1.6 GB. Entonces, si no, pues lo descargo de primera, se me muere el PC. Entonces, lo que voy a hacer es importarlo. Apenas termine de importar, yo regreso, voy a hacer otra transición y seguimos con el tutorial. 10 segundos más tarde. Bueno chicos, ya se descargó el paquete, les van a traer estas cosas cuando lo importen. Yo creo que no vamos a necesitar todo. Normalmente yo solo utilizo los layers, entonces solamente intento descargar pues todo lo que son layers, que son estos de acá, estos terrain layers. Esto es lo único que yo me bajo. Pero voy a descargar todo por si quieren revisar cosas. Vean que acá están los prefabricados de las plantas y así. Eso sí chicos, revisen por favor, esta se la digo siempre, revisen porfa que su paquete no traiga escenas. Y si trae escenas, que esas escenas se llamen distinto a las escenas que ustedes tienen. Porque si se llaman igual, las van a sobreescribir, entonces se les va a perder la escena que ya tenían. Entonces ustedes importan esto y vamos a esperar a que importe y comenzamos a utilizar Terrain Tools. 346 minutos más tarde. Bueno chicos, una vez se hayan descargado, vean que ustedes acá en sus assets se les va a aparecer una carpeta que se llama Terrain Sample Assets. Acá la que nos interesa es esta de Terrain Layers por ahora. Pero antes de utilizar esto vamos a ver cómo funciona Terrain Tools. Entonces, acá en Windows, cuando ustedes importaron el paquete de Terrain Tools, se les habilitó esta opción de acá, que es la de creación de terreno. Entonces ustedes le dan aquí y le dan en la que se llama Terrain Toolbox. Esta que nos da unas herramientas. Yo la voy a colocar acá a la derecha del inspector, de hecho, para tenerla completa, que nos deja crear los escenarios. Entonces, ¿cómo se crea un terreno? Aquí hay unas opciones en el terreno que van a ser largo por ancho. Eso está en metros. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy creando un terreno de 1 kilómetro por 1 kilómetro, de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, ¿cómo lo creamos? Acá abajo hay un botón gigante que dice crear. Ustedes le dan allí y el computador ya procesa
su terreno. Vean. Este de acá vendría siendo el terreno de Unity en el que podemos trabajar. Recordemos que este terreno mide 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces siempre tengan eso presente porque a veces uno se pone a editar estos terrenos y siente que está haciendo una montañita y puede ser la cosa más gigante del mundo. O sea, estoy haciendo una colina y termina siendo, no sé, una de las cordilleras. Entonces siempre hay eso presente, chicos. Bueno, varias cosas. Primero, se ve como un plano, no es un plano, entonces no piensen que solo porque tiene la forma de plano ya va a funcionar como un plano normal de Unity. De hecho, si yo vengo y intento arrastrarle una textura, vean que no la recibe porque no funciona como un plano. Y lo otro, vamos a revisar qué nos da. Primero nos da un objeto vacío que tiene un script que se llama Terrain Group, que funciona como los grupos o los grids de los terrenos que creamos en 2D. Y tiene este de acá, que es el terreno como tal, y tiene dos cosas. Un terrain, que básicamente la paleta con la que podemos editar el terreno, y un terrain collider, que lo que hace es que este terreno pueda tener colisiones. Cositas a considerar, vean que aquí él habilita la colisión de los árboles, entonces si ustedes van a tener árboles que son hechos con esta herramienta, aquí es donde tienen esas colisiones, y todo lo que creen como árboles va a tener esas colisiones, entonces ojo chicos que no vamos a estar creando cosas al azar porque sí. Y lo otro es que también se le pueden colocar materiales físicos, ya eso lo explicamos en otro video, entonces no hace falta hacerlo en este. Entonces, ¿qué opciones tenemos aquí en nuestro Terrain Tools? Primero yo me voy a ubicar, para verlo bien, tenemos esta opción de acá, que básicamente es la que nos deja pintar sobre ese terreno, como así. Ustedes tienen un montón de opciones, les invito a que las experimenten, pero principalmente la que se utiliza es esta Raise o Lower Terrain, que básicamente es la que deja modificar ese terreno, así como estoy mostrando ahorita. Profe, pero venga, ¿eso siempre es solo así? No. Nosotros en estas brochas, porque son como brochas de pintura, tenemos varias opciones. Tenemos con la A, si la tiro hacia la derecha aumento la fuerza de la brocha. ¿Cómo así que la fuerza? Es mucho más fácil elevar un terreno con un clic. Vean, aquí estoy creando el muro gigante del mapa. O si lo tiro hacia la izquierda va a ser mucho menos fuerte, entonces van a ser terrenos más suaves, más pequeños. Entonces eso. Si en lugar de la A utilizo la S, estoy cambiando el tamaño de ese pincel, entonces ya aquí es un pincel mucho más ancho, mucho más grueso, mucho más que ocupa más espacio. Y ya con la D modifico la rotación. Aquí eso no se va a notar mucho porque mi pincel es un círculo difuminado. Acá yo tengo varios pinceles, vean, tengo por ejemplo este de estrella. Entonces ahí yo creo una estrella. Si yo le doy a la D, puedo rotar esa estrella y ya ahí se nota mucho más el cambio que hay. Por ejemplo, si la pongo, no sé, quizá así, ahí se nota bastante la diferencia que hay entre las dos estrellas que había. Entonces, si ustedes quieren hacer una experiencia estilo, no sé, los caminos de NASA, no recuerdo, esos que hay en Perú, lo pueden hacer con esto. Entonces, ya sabemos cómo se crean terrenos, sabemos cómo modificar, por ejemplo, alguna brocha. ¿Qué podemos hacer también? Podemos pintar terrenos. Entonces utilizamos esto que se llama Paint Texture y acá se nos habilitan unas opciones, entre ellas hay una que se llama Layer. Entonces, ¿qué pasa? Acá en el Layer yo tengo una paleta de layers. Y aquí es donde vamos a usar lo que acabamos de descargar del Terrain Sample Assets. Nos vamos acá, nos vamos a Terrain Layers y tenemos todo esto. Entonces en mi Terrain Tools yo me ubico en mis layers y le doy añadir layer. Y vean que aquí me vienen todos los layers que ya yo había descargado que están acá. Entonces yo lo selecciono. Por ejemplo, tengo que seleccionar uno a uno y se me agrega el primer layer. Nótese que ese primer layer es el que va a darle pues el color del terreno por defecto. Yo voy a ir añadiendo varios para que se note. Entonces voy a añadir este. Yo quiero usar este y a mí me gusta mucho el layer de nieve, entonces voy a usar de nieve. Entonces vean, el que está en primero es el color por defecto que coge el terreno. Si yo por ejemplo pongo ven que cambia a verde. Entonces, ¿cómo utilizamos esto? Vamos a coger un pincel, a mí me gusta usar este, y escogemos un tipo de layer, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo le voy a aumentar el tamaño porque esto está re chiquito. Y ya con esto funciona parecido al que estábamos utilizando de creación pues, de partes. Yo lo paso y ahí voy pintando con ese layer la superficie. Esto por acá yo puedo hacer que sea, por ejemplo, hierbita, que esta parte alta sea como un nieve. Incluso puedo utilizar otro pincel que tiene como difuminados a los lados. Todo eso. Entonces ahí voy probando, voy creando mi terreno.
que quiero darle más lujo de detalle, me acerco un poquito, hago el pincel más pequeño, selecciono otro layer y ahí voy pintando. Entonces, la magia de esto es combinar bien los layers para que queden bien. Por ejemplo, no sé si alguien aquí haya jugado en Minecraft para crear mapas realistas o mapas muy entretenidos. O sea, no sé si se fijan que han usado muchos tipos de bloques. O sea, literalmente hay un bloque que no tiene nada que ver con el resto por ahí, pero eso le sirve para que se vea más realista. Entonces la idea es que también utilicen estos layers así. Y evidentemente esto se ve así full verde porque estamos en una escala gigante. Pero si nos acercamos, un prisma se va a notar como esa textura coge forma. Porque al final de cuentas recordemos que este terreno es gigantemente colosal. Pero ¿qué tan colosal puede ser un terreno de 1 kilómetro por 1 kilómetro? Chicos, recordemos que un cubo en Unity mide 1 por 1 por 1. Es decir, que este cubito que venga... Este cubito se me salió del terreno. A ver, por aquí. Es decir, que este cubito que ven aquí mide 1 por 1 por 1. O sea que estos terrenos son gigantes. Fácilmente esto aquí podría ser la piedra del Peñol. Entonces, siempre tengan como eso presente. Otras cosas que podemos hacer con los terrenos es, a ver, acá en el Toolbox, no era acá, era aquí, es que los terrenos también tienen unas opciones de erosión. ¿Qué quiere decir esto? Los terrenos no son perfectos, los terrenos tienen comportamientos dependiendo del ambiente en el que estén, como así, profe. Si por ejemplo mi terreno está en el desierto, mi terreno es un desierto, él va a tener una erosión de viento, porque en el desierto, al no haber agua, se tiende a tener mucho viento y ese viento mueve la arena. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos aquí, le damos en erosión, escogemos Wind, que es el del viento, nos alejamos un poquito porque esto está gigante, lo hacemos un poco más pequeño y yo empiezo a dar pinceladas, voy a hacerlo un poquito más fuerte. Bueno, en este no se está viendo mucho, vamos a intentar en otro pedazo, algo por acá. Ahí. Entonces vean, cuando yo empiezo ya a hacerlo en estas superficies acá, si se nota mucho más, eso, voy a intentar moverme, aquí ya se empieza a notar esa erosión que puede tener del viento. Esto sobre todo es como lo de las dunas. Entonces me vengo aquí, erosión, voy a intentar, seguir intentando. No olviden, con la D pueden cambiar la rotación, entonces es como la rotación hacia donde va el viento, que eso es importante. Si el viento se mueve en una dirección o en otra, va a tener un comportamiento de erosión distinto. ¿Qué otros comportamientos de erosión tenemos? Tenemos el termal, que se refiere a erosión por calor, por ejemplo, esas partes donde el sol impacta demasiado fuerte y pues el terreno empieza como a quebrarse de la sequedad que puede tener. Con este lo hacemos. Lo mismo, hay que ir probando en qué partes de terreno se va notando más. Aquí, por ejemplo, coge mucha fuerza y vamos a ver cómo se ve en este pedacito. Entonces vean que ahí más como un aplanado de sequedad, de no hay, pues hace mucho calor en ese pedazo. Y también tenemos una última erosión, que es la hidráulica, que esta se debe al agua, normalmente a lluvias, cosas así. Entonces cuando yo le doy a esta, vean que ahí se va haciendo el terreno en eso. Si lo hago más pequeño, para simular, por ejemplo, puede ser agua pues, de un río o algo así, vamos a acercar para verlo mejor. Yo vengo por acá y él empieza a simular, si por ejemplo por ahí pasase agua, cómo se colocaría el terreno, porque claro, el terreno tiene un comportamiento dependiendo de eso. Entonces por acá, en las montañas hay una tendencia a aplanar porque el agua se va llevando las cosas, pero cumple. Entonces así funciona nuestro creador de terrenos y sus erosiones. Entonces ya cuando tenemos esto, lo único que nos falta es aprender a utilizar árboles. Acá tenemos la opción de las paletas de árboles y aquí en Edit Trees ustedes pueden añadir árboles y buscar acá los prefabricados. Entonces yo voy a intentar buscar, aquí yo tengo uno, le doy ahí y le doy en añadir y ya tengo un árbol. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo puedo tener partes en las que puedo colocar árboles. Por ejemplo, aquí yo estoy colocando un montón de árboles. Profe, pero eso no está como muy grande para los árboles. Sí. Acá ustedes tienen las opciones de qué tanta densidad de árboles quieren en esa área. Yo, por ejemplo, pongo que sea más bien pequeña, entonces voy a tener una menor cantidad de árboles. Si yo, por ejemplo, le doy a este botón de aquí, él me deja añadir un número de árboles en lo que ya existe. Entonces yo, por ejemplo, le voy a decir que yo quiero 5000 árboles. Y le doy en place y él genera automáticamente esos 5000 árboles en el terreno y considera las partes, por ejemplo, de crecimiento de montañas, que ahí tienden a crecer un poco menos los árboles naturalmente,
entonces se posicionan menos allí, se posicionan mucho más en la parte plana. Pueden utilizar también muchos tipos de árboles, varios tipos de árboles antes de hacer eso para tener varios. Por ejemplo, yo voy a intentar añadir otro árbol que sea este rústico de aquí, añadir, y le voy a dar en añadir, aquí le voy a dar 2500, ya se me añadieron 2500, voy a darle otros 2500 aquí, y place, y ya ahí tengo una masa significativa de muchos árboles que están entre estos dos. La recomendación, normalmente, para que se vea súper bien, lo que pasa es que con estos tienden a tener muy poquita luz, entonces hay gente que lo que hace es que le coloca otra dirección al light para que coja como mucho más brillo, y ya con postprocesado pues lo pueden hacer incluso ver mucho mejor.